Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué onda? Bueno, ya vamos a comenzar. Bueno, recordamos que estamos en el tema de morfología y estructura de los microorganismos y nos terminamos de ver la membrana citoplásmica y el transporte de membrana, algunos procesos de transporte. Y vamos a continuar con la pared celular, primero en bacteria y en arquea. La pared celular, ¿alguien que nos recuerde qué es la pared celular? ¿Para qué le sirve al microorganismo? Es la que le da rigidez y estructura a la célula. Sí, exacto. Nos sirve para las tensiones, ¿no? También nos va a servir, ahorita vamos a ver, para a nosotros, para diferenciar entre diferentes tipos de bacteria, gracias a las propiedades que les da la pared celular, podemos teñirlas de alguna forma para diferenciarlas. Ahorita vamos a ver esa parte. Y bueno, también es importante saber que la pared celular es una gran diana para los antibióticos y para el diseño de antibióticos, ya que pues básicamente inhibimos la síntesis de la pared celular con algunos antibióticos y pues al hacer esto la célula pues pierde su rigidez y en algún punto va a tener que básicamente explotar. ¿Ok? Y ok, vamos a ver entonces para las bacterias, vamos a encontrar que hay dos tipos de bacterias, o bueno, que podemos hacer dos categorías de bacterias según su pared celular. Estas son las gram positivas y las gram negativas. Vamos a verlas en detenimiento adelante. Nada más aquí más rápido podemos observar que en las que llamamos gram positivas tienen una pared celular bastante gruesa, como aquí podemos observar. Y aquí está abajo la membrana citoplasmática, tenemos aquí la pared celular. Mientras que en las gram negativas la pared celular es mucho más pequeña. Y además tenemos algo interesante aquí, que las gram negativas tienen dos membranas lipídicas, ¿ok? Tienen la membrana citoplasmática, luego está aquí la pared celular y después tienen otra membrana exterior, que ahorita vamos a estudiarla más detenidamente. Y las dividimos en gram positivas y gram negativas, por lo que dijo la compañera Jazmín, de que al teñirlas con una tinción que se llama de gram, que vamos a verla más adelante, algunas se pintan moradas y otras se quedan rojas. Y de aquí viene que sean gram positivas y gram negativas. Vamos a ver que la pared celular está compuesta por
peptidoglicano, que es un polímero conformado de dos monómeros, uno que es la N-acetilglucosamina, aquí, que lo vamos a representar con la G, y el N-acetilmurámico, como una M, ¿ok? Y estos van a estar enlazados por enlaces glucosídicos, beta 1,4, y es como una cadena, digamos, lineal, pero también puede formar ramificaciones. En el acetilmurámico se forman ramificaciones o entrecruzamientos que dependen también cómo se den esos entrecruzamientos, si son gram positivas o gram negativas. Vamos a ver aquí, tenemos una gram negativa aquí, una pared celular de gram negativa aquí y una de gram positiva acá. Y tenemos aquí arriba el esqueleto del peptidoglicano, tenemos la glucosamina, después el murámico, y vamos a ver cómo se hacen las conexiones entre las ramificaciones, ¿ok? Vemos que en las gram negativas tenemos aquí unos péptidos y tenemos esta molécula que se llama DAP, que aquí está más de cerca la estructura, que se llama ácido diaminopimélico. Esto nos va a crear un puente entre el otro ácido acetilmurámico de la otra cadena de abajo, del peptidoglicano, ¿ok? Estas son dos cadenas, esta de aquí y esta de acá es otra, y se unen gracias a estos péptidos y a un puente generado por el DAP y la alanina del otro acetilmurámico, ¿ok? Es un entrecruzamiento directo entre el DAP y el grupo carboxilo de la D-alanina del murámico. Vamos a ver que las gram positivas, estos entrecruzamientos, se dan en lugar de un puente entre el DAP y la alanina, se da con un puente de péptidos. Vemos aquí 5 glicinas y este entrecruzamiento se da por este puente de glicinas entre una lisina del murámico aquí y una alanina del murámico de la otra línea de peptidoglicano. Y podemos verlo aquí como más detalladamente, que vamos a tener una cadena lineal de enlaces glicosídicos de N-glucosamina y de acetilmurámico, y vamos a ver interconexiones o puentes entre ácidos murámicos generados por enlaces peptídicos, ya sea si es una gram positiva con un puente intermedio de péptidos, o si es una gram negativa con un entrecruzamiento directo de esta molécula DAP, ¿ok? Otro aspecto importante del peptidoglicano, les mencionaba que era sensible a antibióticos, ¿no? Más bien es una diana para los antibióticos, pero también para algunas enzimas, como las lisosimas, que pueden hidrolizar este enlace glicosídico y destruir la pared de peptidoglicanos. Estas enzimas se encuentran, por ejemplo, creo que en nuestras lágrimas, no sé por qué, su función, pero bueno, las utilizamos en el laboratorio para lisar células, más que nada, o para hacer transformaciones o algunas otras cosas. Pero bueno, eso es importante porque es una gran diferencia con las arqueas, con su pared, que veremos después. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Profe, todas las gram positivas, bueno, por ejemplo, todas las gram negativas van a tener ese entrecruzamiento del DAP y la alanina. Sí. Pues vamos a tener en cuenta que en microbiología estudiamos modelos bacterianos, ¿no? Y de ahí como extrapolamos a lo más general. Pero, por ejemplo, cuando estudiamos gram negativas, siempre vamos a tener de referencia E. coli. Si estudiamos gram positivas, casi siempre tendremos de referencia al Bacillus subtilis, o aquí tenemos a Staphylococcus aureus. Pero hay que tener en cuenta que entonces son modelos específicos para una bacteria y se extrapolan a otras. Entonces, no se sorprendan si encuentran alguna otra bacteria en el cual cambie, por ejemplo, el contenido de los
aminoácidos en estos enlaces. Sin embargo, en lo general van a ver que van a ser enlaces peptídicos, y el DAP también lo van a encontrar para gram negativas, y en el gram positivas, pues tal vez cambie aquí la estructura del puente peptídico, pero igual va a ser algo muy general o muy parecido al modelo, ¿ok? Y esto aplica para todo lo que vemos en microbiología. Son modelos específicos de alguna bacteria muy bien estudiada que tratamos de extrapolar a lo general, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Muy bien. Y continuamos entonces. Más específicamente a estudiar la pared de la gram positiva. Vamos a ver, bueno, que quedamos que esto es el peptidoglicano, la masa esta de la membrana, y tenemos proteínas asociadas a la pared celular, ¿ok? Las principales son el ácido teicoico, que está aquí embebida en los peptidoglicanos. Se unen covalentemente al ácido murámico, y estos ayudan, entre otras cosas, a mantener una carga negativa neta en la superficie, ¿ok? ¿Por qué? Porque vemos aquí la estructura del ácido teicoico y tenemos que está cargado negativamente por los grupos fosfato. Y bueno, esto sirve para, como tiene una carga negativa neta, pues le sirve mucho para atraer iones positivos como el calcio, el magnesio, y pues esto es aprovechado para transportarlos al interior. Y vemos una variación del ácido teicoico, que es el ácido lipoteico, que atraviesa toda la pared, o sea, todo el peptidoglicano, y este está anclado a la membrana citoplasmática, ok, a los lípidos de membrana. Y vamos a ver que la pared de la gram negativa es un poco más, pues tiene más partes, ¿no? Un poco más complicada. Como mencionábamos, ¿qué habíamos dicho que era la principal diferencia entre gram negativas y gram positivas? La pared externa. La pared, el enlace de los peptidoglicanos, también dijo Jazmín, la pared externa, ¿dijiste? Clemente. Sí, profe. Ok, vamos. Ok, toda esta es la pared celular y tenemos aquí la membrana externa más bien. La pared la tenemos desde el peptidoglicano hasta que concluye la membrana externa. Vamos a ver la diferencia entre las membranas citoplasmáticas y la membrana externa. Tenemos aquí primero que nada el peptidoglicano. Y entre el peptidoglicano tenemos a la membrana citoplasmática y a la membrana externa. La membrana citoplasmática pues es lo que ya estudiamos la clase pasada, ya la bicapa de fosfolípidos con sus proteínas embebidas, y tenemos ahora esta nueva membrana, ¿ok? También muy importante aquí, se forma una nueva estructura en las gram negativas, que es un espacio entre la membrana externa y la membrana citoplasmática, que se llama el periplasma, ¿ok? Esta parte es muy importante para las gram negativas, ya que aquí suceden muchos fenómenos de transporte, y también lo utilizamos en la ingeniería genética para aquí, en este espacio, poder expresar proteínas, y esto nos ayuda a purificarlas más fácil o a que éstas se plieguen de manera más eficiente. ¿Ok? Tendré en cuenta entonces aquí el periplasma es otra diferencia entre gram positivas y gram negativas. Las gram negativas tienen periplasma. Ahora veamos más de cerca la membrana externa. Antes que nada, vamos a ver que la composición de los lípidos aquí es diferente a la de la membrana citoplasmática. ¿Ok? Y tenemos aquí después unidos a los fosfolípidos, mirando hacia afuera de la célula, una pared o más bien una cadena de lipopolisacáridos.
¿ok? Que le llamamos LPS. Y vamos a ver ahorita de qué están compuestos. Aquí está otra imagen como más específica de cada componente, la membrana citoplasmática, la pared. Vamos a ver que la membrana externa se adhiere covalentemente al peptidoglicano mediante proteínas que se llaman lipoproteínas. ¿Okay? Después tenemos algunos fosfolípidos y después los lípidos que les mencionaba que son muy diferentes a los de la membrana citoplasmática. Les vamos a llamar lípido A. Aquí abajo está su estructura. Vamos a ver que el lípido A no está compuesto por fosfolípidos. Es una molécula que se llama fosfoglucosamina, que es esta de aquí, y una colita de carbonos, que es la ácido hidrofóbica. Y esta estructura le llamamos el lípido A. Después se forma un puente entre esas moléculas que se llaman KDO, que son cetodesoxiotonato, KDO, y vamos a llamarle esto el núcleo del polisacárido. Recuerden que la membrana externa está hecha de lipopolisacáridos, ¿ok? Ya vimos el lípido, cómo está la estructura. Ahora veamos de qué está formado los polisacáridos. Primero todos tendrán un núcleo de polisacárido, en el cual vamos a encontrar diferentes tipos de sacáridos, como es el caso, aquí tenemos una aptosa, galactosa, glucosa, etc. Esto forma un núcleo, ¿ok? Y después vamos a ver el polisacárido O específico. Este sí varía más entre diferentes tipos de gram negativas. Y vamos a ver que este polisacárido O específico generalmente va a estar formado de azúcares de 6 carbonos, ¿ok? Como es el caso de la glucosa. Y pues esto sería en general todo. ¿Tienen alguna duda? ¿De qué dijo que eran esos compuestos? O sea, ¿Cuáles de la compuestos? estructura de, bueno, todas esas que dijo, ¿qué es lo que forma? Estos de aquí, Ajá, el lípido A, el núcleo del polisacárido y el polisacárido específico. esta es la estructura del LPS, que es el lipopolisacárido. ¿Ok? Lo que está en la estructura, en la superficie de estas células. Están unidas covalentemente al lípido A, que es el lípido que forma la membrana externa. ¿Ok? Esta membrana externa no está formada por fosfolípidos, solo la parte interna, pero la parte externa está formada por lípido A y lipopolisacáridos. Gracias. Sí, esto es importante que quede claro porque es como lo más básico en microbiología, diferenciar gram positivas de gram negativas. Por si tienen más dudas, pues pregunten. Yo tengo una. Uh-huh. ¿El periplasma abarca también la pared de peptidoglicano o solo el espacio que hay por encima de él y por abajo? Sí, por conveniencia decimos que todo el espacio. Ah, ok. Cuando hablamos de periplasma, es el espacio entre las dos membranas. Y pues Ok, como el gracias. peptidoglicano es muy delgado, es más que nada, pues sí, no afecta tanto, digamos, en la química o fisiología de esta bacteria. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, bueno. Vamos entonces al cómo diferenciamos bacterias gram positivas de gram negativas, y es con una tinción que se llama tinción de Gram, que básicamente aquí está pues el procedimiento que hacemos en el laboratorio. Se acordarán de los microtomos del microscopio. En estos vamos a poner la muestra de bacterias, la vamos a fijar en el microtomo y le ponemos unas gotas de un compuesto que se llama cristal violeta, ¿ok? Y algo de yodo. Y estos van a formar un complejo insoluble dentro de la célula, o sea, se van a difundir al interior de la célula
y después el cristal violeta y el yodo se van a juntar y van a hacer un complejo que es insoluble, o sea que no se mezcla con el agua, digamos, no se disuelve con agua. Después lo que vamos a agregar es alcohol, y lo que va a pasar es que las gram positivas, como tienen una membrana, una pared celular bastante ancha, el alcohol va a deshidratar esta pared y lo que va a hacer es como cerrarla, ¿no? Hacerla impermeable. Mientras que las gram negativas, como la pared celular es muy delgada, pues el alcohol va a penetrar muy fácilmente a través de la pared y esto va a hacer que se disuelva el complejo de cristal violeta y iodín. ¿Ok? Lo vamos como a lavar de las gram negativas y después vamos a aplicar un tinte que se llama safranín. ¿Qué va a pasar entonces? Las gram positivas, como su pared celular las protegió, digamos, del alcohol, del ataque del alcohol, no lo dejó penetrar hasta adentro, pues el tinte insoluble de cristal violeta y iodín siguió adentro de la célula, ¿ok? Por otro lado, las gram negativas, como su pared celular es muy delgadita, pues si entró el alcohol, lavó todo el complejo cristal violeta y iodín, quedaron, digamos, transparentes, pero entonces le aplicamos un nuevo tinte y se van a pintar del color del tinte, ¿ok? Y al final esto es lo que nos va a dar la diferencia entre gram positivas y gram negativas, ya que, pues el fundamento, ¿cuál sería aquí entonces? ¿Cuál sería el fundamento de esta técnica? Porque unas quedan negativas y otras positivas y esto nos ayuda a diferenciar unas de otras. Pues sería como su pared, ¿no? Porque, o sea, mientras en una la protege, en otra permite el paso del alcohol. Uh-huh. Exactamente. Ese, digamos, sería el fundamento de esta técnica. La pared celular protege del ataque del alcohol a la tinción de cristal violeta. ¿Ok? Y después nada más ya ponemos un tinte de otro color, pues para diferenciar las gram negativas. ¿Sí se entendió esto? Sí. Vamos a ver, bueno, ese es otras imágenes. Estas vienen del Brock. Y pues otra vez vamos a ver que recordamos, es poner el cristal violeta durante 1 minuto en las bacterias, en la muestra de bacterias. Después las decoloramos con alcohol. Ya sabemos que las gram positivas no se van a decolorar gracias a su pared celular. Y las gram negativas sí se decoloran porque su pared celular es muy delgada. Ya decoloradas, vamos a añadir otra tinción de safranina que va a pintar entonces las gram negativas rojas y las gram positivas quedan igual. ¿Ok? Y así diferenciamos gram positivas de gram negativas. Y aquí como un resumen de las diferencias entre las gram positivas y las gram negativas. Como quedamos, ¿de qué color se tiñen las gram positivas? De rosa. Digo, de morado. Las gram positivas de morado. Y pues entonces las gram negativas ¿de qué? Rosa. De un rosita, rojo. Y bueno, aquí me gusta mucho esta imagen porque se ve luego, aquí la gram positiva, su pared súper gruesa, la membrana citoplásmica. Y aquí vemos en las gram negativas su membrana citoplasmática, la pared celular mucho más delgada, el espacio periplasmático, el periplasma, y la membrana externa. ¿De qué quedamos que se echa la membrana externa de gram negativas? De liposacáridos, polisacáridos, lipopolisacáridos. Exacto, el LPS, los lipopolisacáridos. Y según, bueno, tenemos géneros representativos de cada una. De la gram positiva tenemos los géneros Bacillus, Staphylococcus, Streptococcus. Y de gram negativas tenemos a Escherichia coli, que es la más estudiada, Neisseria, que es como Neisseria gonorrea, y las Pseudomonas, que son géneros representativos.
Algunas estructuras distinguidas de cada una. Vemos el peptidoglicano, que en gram positiva dijimos, es muy grueso, en gram negativas es muy delgado. Ácidos teicoicos solo están presentes en gram positiva. ¿Se acuerdan qué era el ácido teicoico? Es una proteína, ¿no? Una proteína que solo encontrábamos en cuál de las dos células. En la positiva. En las gram positivas, ok. Por lo que vemos que aquí no están las gram negativas. El periplasma, ¿las gram positivas tienen periplasma? No. No tienen, porque ya vimos por qué. Las gram negativas sí tienen periplasma, porque tienen dos membranas lipídicas. Y las endotoxinas, bueno, a la LPS, a todo este lípido A, se le conoce también como endotoxinas, porque algunas producen un efecto tipo toxina cuando está en contacto con el humano. Vamos a ver un poquito más adelante cómo hasta las podemos clasificar su serotipo según el lípido y su región variable O, polisacárido específico O, perdón. Vamos a ver cómo las podemos clasificar. Pero también entonces le llamamos endotoxinas a los polisacáridos que tiene la gram negativa, el LPS. Las porinas vemos que no son tan necesarias en gram positivas porque no hay una membrana externa. Sin embargo, ¿qué quedamos que eran las porinas? Lo vimos la clase pasada. Acuaporinas. Son proteínas que hacen que se transporte el agua más rápidamente entre las membranas. Excelente. Vemos que en las gram negativas son mucho más comunes porque tenemos dos membranas, entonces hay que facilitar más la entrada de agua. Y la sensibilidad a la penicilina es un antibiótico que ataca a la producción de peptidoglicano, o sea, a la síntesis de la pared celular. Por lo que vemos que las gram positivas son más sensibles a la penicilina que las gram negativas. Y sensibilidad a la lisozima. ¿Por qué las gram positivas aquí dice que sí son más sensibles que las gram negativas a la lisozima? ¿Se acuerdan qué hacía la lisozima? Era la que lisaba el peptidoglicano, ¿no? Exacto, muy bien. Hidrolizaba justo aquí en el enlace beta 1,4 de los peptidoglicanos. Entonces, ¿por qué en la gram positiva es más susceptible que en la gram negativa al ataque de lisosimas? Porque en la gram positiva la pared está como al exterior y en la gram negativa queda debajo de la membrana externa, entonces le da como cierta protección. Exactamente, muy bien. Y pues le da, como dice muy bien la compañera Grecia, protección a esta membrana, a menos que nosotros la hagamos un poco más permeable con algunas moléculas como es el EDTA. ¿Y para qué? Para que pues penetre la lisosima y llegue al peptidoglicano. Y bueno, a veces en el laboratorio quitamos nosotros las membranas plasmáticas, perdón, las paredes celular para algún u otro experimento que hagamos. Y una gram positiva que no tenga una membrana, que le hayamos quitado la membrana, ya sea con lisosima o con algún otro lavado, vamos a ver que se llama un protoplasto. Y las gram negativas que le quitamos también la pared celular, el peptidoglicano, vamos a ver que se llama esferoplasto. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre gram positivas y gram negativas? Yo tengo una duda. La safranina o el otro colorante que se le agregaba, ¿solamente se agrega a la gram negativa o también a la gram positiva? Se agrega las dos. O sea, digamos que no sabes qué tipo de bacteria es. Ok. Entonces estás estudiándolas, ¿no? Entonces le agregas a las dos. Pero la safranina no va
no va a entrar en las gram positivas. ¿Por qué? Porque además de que ya está el complejo insoluble entonces tal vez penetre algo de safranina, pero no para que cambie de color. Y recuerda que además el alcohol deshidrata el peptidoglicano, que está muy grueso, y como que esto hace que pues quede como impermeable al alcohol, a que penetre. No, perdón, a la safranina. Cuando le ponemos alcohol a las gram positivas, su pared celular también se deshidrata y queda como muy compacta, entonces esto impide la entrada de la safranina. Puede entrar poquita, va a entrar poquita, pero no lo suficiente como para cambiar el color morado. ¿Alguna otra duda? Profe, en una muestra siempre van a estar como las gram positivas y las gram negativas, o sea, no va a haber nunca así como una aislada de nada más puras gram negativas, siempre van a estar ambas. ¿En qué situación, digamos? O sea, si la estás estudiando de alguna muestra, pero precisamente la tinción de gram te va a ayudar a ver si es positivo o negativo, pero mi pregunta es si existe como aislado el caso de que nada más salga gram negativo. Sí, recuerda, en el lab usualmente vamos a trabajar con cultivos puros. Entonces, no sé, si tú tienes una muestra, digamos, no sé, del suelo y quieres ver qué bacterias hay, lo primero que vas a hacer es, no sé si ya lo vimos esto, creo que todavía no. No es la siguiente clase. Vas a sembrar pues todo ese pool de bacterias que encontraste en el suelo en la caja Petri, y vas a encontrar mucha diversidad, ¿no? Diferentes tipos de colonias que se van a formar. Entonces, antes que nada, tú tienes que aislar cultivos puros, o sea, una sola colonia de cada uno hasta obtener un cultivo puro. Entonces, ya cuando tengas tu cultivo puro y estés trabajando con él, ya no vas a tener esa diversidad. Entonces, la tinción va a ser solamente sobre esta población de cultivos puros, que generalmente, bueno, que más bien nada más van a ser o gram positivos o gram negativos, porque ya solamente estás trabajando sobre un solo tipo de bacteria. ¿Ok? Así es más o menos cómo vamos a trabajar en el laboratorio. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿qué es el EDTA con el que dice que la gram negativa es sensible? ¿Qué se trata? El EDTA es un compuesto, no me acuerdo ahorita muy bien de su estructura, pero lo que hace es que puede adquirir cargas positivas y también se acopla entre moléculas de y lo que hace más o menos es que hace estos complejos de EDTA y tiene cargas positivas, y entonces no se sabe muy bien a ciencia cierta el mecanismo, pero se cree que es por esto de que se juntan moléculas de EDTA, se cargan positivamente, y como sabemos que la membrana externa su carga neta es negativa, al poner cargas positivas, digamos que se hacen como unos hoyos, unos poros, ¿ok? Y eso permite pues la entrada de las lisosimas, o la salida también de cosas. Si queremos sacar cosas del periplasma, les mencionaba hace rato que podemos expresar proteínas aquí recombinantemente. Si las queremos recuperar, hay que ponerle EDTA a nuestro medio para que la LP se haga poros, y después con algún tratamiento podemos como exprimirlas del periplasma. Pero básicamente esto es lo que hace el EDTA, o creemos que hace porosa la membrana externa. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, profe. De una misma bacteria de un mismo, o sea, de una misma colonia puede haber diferentes, o sea, puede que sea positiva y negativa. Por ejemplo, de la E. coli, puede que sea positiva y negativa, o solo tiene que ser positiva o negativa. De una misma colonia, ¿verdad? De un cultivo puro. Sí. No, siempre vas a encontrar, esta bacteria es E. coli porque es gram negativa, más que nada, ¿ok? O esta bacteria es Bacillus porque es gram positiva.
Ok. Entonces no vas a encontrar esta heterogeneidad en un cultivo puro. Y de hecho se va a determinar la fisiología, morfología de la bacteria según la tinción, o sea, según si es gram positiva, es bacillus. O sea, no puede haber un bacillus que sea gram negativo. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Si ya no hay, vamos entonces a lo que sigue, que es nada más diferenciar la pared celular de la arquea, que pues no tiene peptidoglicanos. Tiene algo que se llama pseudomuerina. Todo este compuesto se llama pseudomuerina, que sí tiene N-acetilglucosamina, pero en lugar de que iba aquí, en las bacterias, teníamos acetilglucosamina y otro compuesto acá en las bacterias. ¿N-acetilmurámico? Acetilmurámico. Vemos que en las arqueas, en vez de acetilmurámico, vamos a tener este compuesto que se llama acetiltalosaminurrónico, o T, para no hacernos bolas. Y bueno, además otra diferencia, como vemos aquí, el enlace que está formando es beta 1,3, que es diferente al beta 1,4 que tenemos en las bacterias, por lo cual este lo hace insensible a la lisozima. Y vamos a ver que los enlaces transversales peptídicos también se dan, pero son enlaces directos, si se fijan aquí, no necesitan puentes, ni el DAP. Es un enlace directo entre un aminoácido, que es lisina, y un ácido glutámico aquí. Un enlace aquí entre los dos aminoácidos, y sigue aquí el péptido, y llegamos otra vez a otra T, y sigue aquí la otra cadena de pseudomuerina. También este enlace es un poco más, digamos, restrictivo, más estructurado, más geométrico, y le da a las bacterias, a las arqueas, como algunas formas más icosaédricas, y vamos a ver que forman algunos una capa S, que se puede ver como una capa superficial paracristalina, como algún tipo de cristal. Y pues esto, como ya saben, las arqueas, todo lo que hacen es para resistir los ambientes extremos en los cuales viven. Profe, ¿también estas son sensibles a los antibióticos o ya no son sensibles? Buena pregunta. La verdad no sabría decirte, no lo sé, pero yo diría que, que no haya antibiótico conocido al momento que pueda afectar una arquea por la manera en cómo los hemos desarrollado y cómo los hemos estudiado. Y pues los antibióticos se unen, digamos, muy específicamente a proteínas o lugares de la célula. Entonces, digamos, específicamente en la penicilina, no sé, la verdad, tendría que investigar, pero muy buena pregunta. Es que ya lo checamos y luego vemos. En teoría, pues sí deberían, ¿no? Pero, si tú inhibes la síntesis de la pared celular en una arquea, también se va a morir. Entonces, si hay algún antibiótico que inhiba y que sea compatible contra arquea, que inhiba la síntesis de la pared celular, pues también va a sufrir esto. Sin embargo, como que no hay un interés humano en esto porque las arqueas pues están como muy en su mundo, ¿no? No están realmente en contacto con nosotros y pues por ese lado no se han estudiado. Además es muy difícil sembrarlas. Casi no tenemos arqueas aisladas en el laboratorio, muy pocas. Entonces por eso yo creo falta ya investigación, pero muy buena pregunta. ¿Alguna otra duda? Profe, yo no entendí cómo lo de que no necesita un puente como las bacterias. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, ¿te acuerdas que para hacer las ramificaciones del peptidoglicano en las bacterias tenía que formar un puente ya sea de glicinas en la gram positiva, sí,
o tenían una molécula entre los aminoácidos, tenían esta molécula que se llama DAP, que es ácido diaminopimílico, que facilitaba el puente entre el DAP y el otro aminoácido de la otra cadena, entre la alanina. Y las gram positivas tenían este puente de glicinas para realizar la conexión entre una M y la otra M. Si te fijas en las arqueas, este puente entre un péptido y el otro se da directo. No hay como un intermediario, no hay un puente de glicinas, no está el DAP. Simplemente utilizando un aminoácido lisina y un glutámico, se puede formar aquí un enlace. ¿Ok? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo tengo otra pregunta sobre las arques. ¿Esas también pueden causar enfermedades como las Gram o se van como más por otro lado? Bueno. Las arqueas en comparación a las bacterias. Ajá. Ok. No hay evidencia de que realmente causen enfermedad. Si tiene el potencial tal vez, pero recuerda que estas bacterias viven en lugares extremos. Y de hecho la manera en que sabemos que existen no es tanto que las descubrimos porque infectaron, no sé, causaron alguna enfermedad, o que las descubrimos en el laboratorio sembrándolas como se hace tradicionalmente en las cajas Petri o en cultivos, sino que sabemos de la existencia de ellas por las nuevas técnicas genómicas, en las cuales podemos ir a algún sitio, tomar una muestra y después extraer el ADN y ver ahí como qué genes se encuentran o que en todo ese pool, qué genes se encuentran, cuál es su función. Y de ahí derivamos que, bueno, esta es una arquea porque tiene, no sé, en lugar de hacer fosfolípidos, produce otro tipo de estructuras según sus genes. ¿Ok? Entonces, no sabemos a ciencia cierta si las arqueas puedan o no infectar a un humano. ¿Por qué? Porque además su ambiente natural es extremófilo, entonces no podría realmente vivir o infectar al el organismo humano que es como 37 grados, pH fisiológico, etcétera. ¿Ok? Como que estas sí están como en su onda ahí, pero es muy interesante por los estudios filogenéticos, de evolución, entenderlas. Y sí resuelve todo esto. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a pasar entonces a otras estructuras de superficie. Ya vimos la membrana citoplasmática, ya vimos la pared. Vamos a ver qué otro tipo de estructuras se pueden formar. Bueno, vamos a ver otras superficies. Vamos a ver unas capas externas que forman. Por un lado tenemos unas capas mucosas. Bueno, las dos se forman por polisacáridos que la bacteria exporta a su exterior, polisacáridos y proteínas, y se unen a superficies sólidas. Esto les ayuda, como les digo, a unirse a superficies, o también en algunos organismos patógenos, expresan una capa en su superficie que los ayuda a evadir la respuesta inmune. Vamos a ver que hay dos tipos de capas, que es una capa mucosa. Estas son usualmente expulsadas al exterior, o sea, no tienen ningún contacto, digamos, covalente con la bacteria. Expulsan los aminoácidos y los polisacáridos, y esto les permite
después adherirse a la superficie con proteínas o con más polisacáridos, ¿ok? Y como vamos a ver que están unidas muy débilmente a la pared y pueden separarse de su superficie, o sea, no hay un enlace covalente entre la pared celular y esta capa mucosa, y se deforma de manera fácil y no impide el paso de partículas pequeñas. Y eso también les ayuda a formar biofilms, que estudiaremos después, que vamos a ver que es una estructura que forman comunidades de bacterias, ¿ok? Es una capa gruesa de células unidas mediante polisacáridos extracelulares y que están relacionadas con problemas, o bueno, más bien, no problemas, sino más bien con la ecología y también con problemas que nos atañen a los humanos, como también enfermedades. Por ejemplo, un ejemplo de una capa mucosa es la que forma la tuberculosis en el pulmón, que expulsa muchísimos polisacáridos, y entonces cuando le das al paciente antibióticos, los antibióticos no pueden atravesar su capa mucosa, se quedan ahí, y pues esto conlleva que la tuberculosis sea una enfermedad así de mortal, pero prevenible. Es la paradoja. La tuberculosis es una enfermedad prevenible por vacunación y por otras técnicas asépticas, pero sigue habiendo pues muchísima gente lamentablemente que sigue muriendo de tuberculosis siendo una enfermedad prevenible. Pero bueno, vamos a ver otro que es una cápsula. La cápsula sí se adhiere covalentemente a la pared celular, o sea, no expulsa los polisacáridos al medio, sino que están adheridos a su pared, en su exterior, y como les digo, se unen covalentemente al peptidoglicano, y es compacta, o sea, impide el paso de partículas pequeñas. Y aquí viene el ejemplo de algunas bacterias que eluden la respuesta inmune al tener estas capas, que usualmente van a estar cargadas positivamente. Entonces, ¿esto que implica? Que en nuestra sangre o en nuestro sistema inmune tenemos los anticuerpos que no van a poder detectar esta bacteria porque tiene una capa cargada positivamente y los anticuerpos no se pueden unir a esta capa neta positiva, entonces no los va a poder detectar. ¿Okay? También a los polisacáridos es más difícil que los detecten los anticuerpos. También por eso, por ejemplo, ahorita el COVID, ustedes ya saben de la proteína espiga, van a ver que esta proteína espiga o spike no es solo de proteínas, también tiene polisacáridos, que usualmente están cargados también, y esto es lo que impide al sistema inmune, o más bien a nuestros anticuerpos, detectarla a tiempo. ¿Okay? Eso que les dije no es una cápsula, lo del coronavirus, eso no es una cápsula, eso son proteínas, glicoproteínas. Una cápsula sí es como, por ejemplo, el anthrax, que tiene esta cápsula que le ayuda a evadir la respuesta inmune. ¿Sí quedó claro? No sé si los confundí al final. Profe, ¿puedes repetir lo de los biofilms? Sí, los biofilms, aquí tenemos que es una capa gruesa de células unidas mediante polisacáridos extracelulares. O sea, las bacterias van a sintetizar las capas mucosas al exterior y esto les va a servir como un lugar en el cual adherirse. ¿Ok? Y esta adherencia va a promover que comunidades bacterianas también se adhieran a esta y hay un complejo que se llama el biofilm. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos rápido, antes de que se nos acabe. No, es a las 10:30, ¿verdad? ¿A qué hora se acaba la clase? Hasta las 10:30. Ah, ok. Entonces vamos bien. Gracias. Bueno, fimbrias, otras estructuras son las extracelulares, bueno, del exterior, fimbrias y pili. Vamos a ver que las fimbrias son como pelitos. Aquí están estos cortos.
los cuales ayudan a la adhesión celular a biofilms o a superficies. ¿Ok? Como ven aquí son precursores de la formación de biofilms, las fimbrias, estos pelitos cortos. Y vemos también que hay estructuras que se llaman pili, que son estructuras filamentosas más largas y muy interesantes, ya que se sabe que estas estructuras que se llaman pili participan en la transferencia horizontal de genes. O sea, hay una célula donadora y una célula recipiente, y este pili se forma entre ellas dos, y la célula donadora por este pili le transfiere el plásmido. ¿Ok? Y esta es una de las funciones del pili, pero también a algunos les da motilidad y adherencia, como si fuera un tipo de flagelo. ¿Ok? ¿Queda claro? Lo de que participan en la transferencia horizontal de genes funciona como puente, ¿no? Supongo. Sí, exactamente. Se hace este puente, el pili, y por aquí le transfiere el plásmido. No se sabe cómo, solo se sabe que participa ahí. Está pues, bastante complicado estudiar esto, ¿no? Pero está muy interesante. ¿Alguna otra duda? Entonces vamos a ver otras estructuras celulares. Ahora, estas son estructuras internas, que son inclusiones celulares. Y generalmente esta inclusión va a ser un polímero soluble, ¿ok? Que se va a guardar, que se va a hacer en algún compartimiento en el periplasma, perdón, en el citoplasma. Se van a formar ahí estas inclusiones celulares. Vamos a ver que en general se utiliza como almacenamiento de energía, ya sea almacenando carbonos o algún compuesto que pueda ser oxidado después para su aprovechamiento de obtención de energía. Vamos a ver primero que pueden almacenar polímeros de carbono. Vamos a ver este ejemplo, que son bacterias que acumulan el polibehidroxibutírico o PHB. Que es un compuesto que se puede utilizar como bioplástico, ¿ok? El PHB, creo que ya lo habíamos mencionado. Y esto lo hace la bacteria Cupravidius necator. Esta es la foto de la bacteria. Para la bacteria, pues le sirve de almacenamiento de energía. Nosotros, biotecnólogos, pues lo podemos aprovechar para estudios de producción de bioplástico u otros polímeros. Vamos a ver otras inclusiones, como las son inclusiones de polifosfato, azufre y minerales de carbono, que son gránulos, como les mencionaba, utilizados para el almacenamiento y fuente de minerales para la biosíntesis, almacenamiento de energía. Vamos a ver que algunas bacterias tienen inclusiones de polifosfato, o sea que guardan fosfato, que suele ser un nutriente limitante en los ambientes naturales, o sea es muy escaso o está insoluble. Entonces, algunas bacterias aprovechan y forman inclusiones de polifosfato para almacenarlo para después. Algunos hacen glóbulos de azufre y se forman específicamente en el periplasma de bacterias quimiolitótrofas. Después en metabolismo veremos que es un quimiolitótrofo, ¿okay? Pero como vemos que aquí los glóbulos se forman en el periplasma, ¿qué tipo de bacteria vendría siendo de glóbulos de azufre? Gram negativa. Muy bien. ¿Por qué tiene el periplasma? Exacto. Vemos otras que forman carbonatos, que son compuestos minerales a base de carbón, producidos por biomineralización. ¿Okay? Y bueno, igual esto le sirve para la producción, la biosíntesis, en algún momento en el que escasea el carbón. Y los magnetosomas, que algunas forman partículas de magnetita, que es un mineral de óxido de hierro. Y se cree que esto sirve para algo que se llama magnetotaxia,
en el cual les sirve a las bacterias para ubicarse en un campo magnético. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe. Y vamos a ver aquí otra estructura que forman solo algunas bacterias, que son las endosporas. Y las endosporas o la formación de esporas se estudia principalmente en bacterias de Bacillus y Clostridium, porque además son las únicas que sabemos que forman endosporas. ¿Ok? Solamente las del género Bacillus y Clostridium, pero las más estudiadas son las del género Bacillus y las Bacillus subtilis, ya como especie. Y es muy interesante porque nos ayuda a comprender la manera en que se regula el metabolismo y la expresión genética en bacterias. Porque vemos que esto conlleva un gran cambio en la fisiología y morfología de bacterias, el convertirse en endosporas. Vamos a ver que estas esporas se forman como respuesta de supervivencia al estrés ambiental. O sea, en un momento de que haya temperatura muy alta o carezcan o no haya nutrientes necesarios para el crecimiento, la célula va a activar todo su mecanismo de esporulación. ¿Por qué? Porque la espora es una estructura que aguanta mucho estrés, o sea, aguanta altísimas temperaturas, aguanta pHs extremos también, aguanta la carencia de nutrientes, es una forma de vida latente. ¿Okay? Vemos aquí el ciclo de la espora, vemos primero la célula vegetativa, así se llama una célula normal en crecimiento, célula vegetativa. Vemos que en algún momento le puede faltar un nutriente esencial y va a comenzar a formarse una endospora. Aquí la vemos en el microscopio, como que crece de manera asimétrica, se va recorriendo hacia un extremo de la célula, del bacilo, y después ya madura, la célula, la espora eclosiona, ¿ok? La tenemos aquí, y puede vivir en el ambiente, así como espora, se han encontrado esporas de 200 años de antigüedad, por ejemplo, esporas del Bacillus anthracis, la bacteria que causa el anthrax, era muy conocida en lugares que tenían una industria textil y bueno, conocida por razones malas porque es una bacteria que te puede matar, ¿no? Pero forma endosporas y estaban en los textiles del siglo XIX, el siglo XX, y se encontró, por ejemplo, ahorita que hicieron reparaciones en algunas estaciones del metro de Londres, se encontraron allí esporas como de pelo de caballo que llevaba antes pues la maquinaria y todo, en el techo de la estación, esporas ya de 200 años de antigüedad, de anthrax. Entonces, esta es la función de la endospora, mantenerse latente hasta que se den otra vez los nutrientes o el ambiente adecuado para volver a crecer, ¿ok? Para germinar. Vamos a ver un poquito más. ¿Sí se entendió qué es una endospora? ¿Para qué sirve? ¿Qué microorganismos? ¿Podría repetir en qué ayudaban? Es que decía a comprender la forma en la que se regula. ¿Qué cosa, perdón? Lo estudiamos muy a fondo en Bacillus subtilis, también para estudiar la regulación y el control de la expresión genética y de la morfología bacteriana. Gracias. Bueno. A mí no me quedó muy claro qué es lo que está dentro de la espora, endospora. ¿Cómo? ¿En la bolita? ¿En esa bolita qué es lo que está dentro? ¿Material genético o...? Ok. ¿Qué crees tú que sea como lo más importante? Pues el material genético, ¿no? Sí, básicamente vamos a ver que es una forma como deshidratada de toda la célula y que protege más que nada el material genético. Vamos a verlo en esta diapositiva. ¿Qué tiene la endospora? Ya una vez que eclosiona de aquí de la célula vegetativa. Vamos a ver
que cuando se empieza a formar la endospora, se va a empezar a sintetizar este compuesto que se llama ácido dipicolínico, ¿ok? Que es este compuesto y está entrelazado con aquí unos iones de calcio, o sea, le da una carga positiva, una carga neta positiva a este compuesto, y este compuesto forma alrededor del 10% del peso seco de cada espora, y su función es precisamente lo que sugería Carlos, proteger el ADN, ¿ok? Esto promueve tanto la deshidratación de la célula como también se une al ADN. Ya ven que tiene aquí sus cargas positivas netas positivas, y el ADN sabemos que tiene una carga neta negativa por los grupos fosfato. Entonces como que se adhiere al ADN y le da protección, y al mismo tiempo ayuda a que se deshidrate la célula. Y además, pues esto lo protege de más que nada de la temperatura o del pH o de efecto de algunos químicos adversos. Ahora vemos también que hay unas proteínas que se llaman SASPs, que son pequeñas proteínas solubles en ácido. Y igual se expresan durante la esporulación y se unen también al ADN, pero esto es para protegerlo de la radiación UV. Como sabemos, la radiación UV puede destruir el ADN, dañarlo, generar mutaciones y destruirlo, por lo cual esas proteínas sirven para unirse al ADN y evitar que la radiación destruya su ADN. Vemos que todo esto es literalmente para proteger pues la información genética de la bacteria. Y bueno, esta es como la estructura de una espora de Bacillus. Las partes, en el exterior tenemos lo que se llama el exoesporio, después una cutícula, la pared celular, y vemos aquí en el núcleo, se forma un núcleo que contiene el DNA protegido por todas estas moléculas. ¿Okay? Y una vez que las condiciones ambientales son favorables, las esporas vuelven a su estado vegetativo. ¿Qué quedamos que era el estado vegetativo? Que ya no tienen las condiciones para seguir viviendo bien o creciendo. ¿El estado vegetativo? Y ese estado natural, ¿no? Sí. Su estado, digamos, natural de crecimiento. O sea, la célula está creciendo normalmente en su estado vegetativo. Entonces vemos que cuando entra la célula de estado vegetativo a alguna clase de estrés, viene una activación de la esporulación. Cuando la espora vuelve a tener un ambiente propicio para su crecimiento, esta se va a activar, después va a germinar y va a volver a su crecimiento vegetativo. ¿Ok? Profe, tengo una duda. Sí. No sé si entendí muy bien, pero entonces cuando ya la bacteria en este caso no está sometida a estrés, ¿la esporas es cuando vuelve al estado vegetativo? Sí, ese proceso se llama germinación. Está la espora, vuelven otra vez los nutrientes al ambiente, se vuelve otra vez propicio para el crecimiento, la espora se activa y va a germinar. Y una vez cuando germina es que ya comienza otra vez el crecimiento vegetativo. Gracias. Y vemos aquí el ciclo completo. Tenemos entonces el ciclo vegetativo, la bacteria creciendo normalmente, viene algún estrés, alguna falta de nutriente esencial. Y vemos aquí primero empieza una división celular asimétrica, le llaman, se forma algo aquí como un septo, y aquí la preespora se va formando, y pues bueno, esto solamente es como se va formando la endospora, hasta que eclosiona, y queda la espora libre, hasta que otra vez llega a las condiciones adecuadas para la germinación, y se da otra vez pues el ciclo de crecimiento. ¿Ok?
Y esto se puede estudiar en el laboratorio bajo el microscopio o con métodos espectrofotométricos, gracias a que la espora tiene algo que se llama refringencia. Básicamente que vemos que brilla bajo la luz del microscopio. ¿Ok? Bajo cierta longitud de onda. Entonces podemos hacer un ensayo en el cual solo midamos el cambio del espectrofotómetro durante, digamos, la germinación o la esporulación, ¿ok? Para medir el porcentaje de germinación de una espora. ¿Alguna duda? La célula vegetativa de la que viene la espora muere después de que la suelta, por así decirlo. Sí, básicamente muere. Primero porque ya gastó mucho estrés metabólico en producir la espora. Y segundo, pues porque ya no está el nutriente esencial que necesita para vivir. Entonces ya estaba muerta. No estaba muerto, o sea, ya era inevitable pues que ya no siguiera creciendo porque ya no está el nutriente esencial. Por eso forma la espora. La célula original va a morir. ¿Va? Sí, gracias. ¿Qué es lo que necesita la endospora para germinar? Que vuelvan los nutrientes adecuados al ambiente. Son muy específicos. Yo estudié un poco de germinación de Bacillus subtilis. Y por ejemplo, con la especie que yo estaba trabajando, necesitaba 2 aminoácidos esenciales que estuvieran en el caldo de cultivo, en el nutriente, para que la espora germinara. Entonces necesitan, sí hay como cosas específicas, esenciales que necesita la espora para germinar, pero en general nosotros vamos a estudiar que cuando se den las condiciones propicias de nutrientes. No vamos a ver los nutrientes específicos que se necesitan. Eso tal vez, pues ya después, tal vez lo veremos después en diversidad bacteriana, si les interesa. Por el momento, pues quédense con que si hay estrés, si falta un nutriente esencial, el Bacillus va a formar una espora, que va a ser una forma de vida latente, que puede durar muchos años, resistente a las condiciones adversas. Y cuando llegue un momento en el que los nutrientes otra vez estén presentes y estén las condiciones adecuadas, va a germinar para continuar el ciclo vegetativo. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Bueno, no sé si suene tonto, pero esas esporas también podrían estar en células eucariotas, por ejemplo, nuestras células, para crear como algún mecanismo de acción para la célula si está en un ambiente no favorable. No que yo conozca y no. Hay esporas, por ejemplo, los hongos, células eucariotas, pero sirven más como para la reproducción. O sea, protegen el ADN con una espora y lo sueltan al aire, queda suspendido hasta que llega a un lugar que ya es colonizado cuando la espora eclosiona. Pero como tal, para defenderse del ambiente, una célula eucariota esporulando, no tiene la capacidad, no tiene la información genética, y en los humanos pues tampoco. Pero no es pregunta mensa, es interesante, porque pues sí se ve que están poniendo atención y pues piensan en otras cosas que pueden estar sucediendo, ¿no? Eso está muy bien. Y bueno, vamos a ver las diferencias entre las endosporas y las células vegetativas. Aquí hay una tabla que resume todo. Vemos su aspecto microscópico. O sea, al verlo al microscopio, la vegetativa no es refringente y la endospora sí. ¿Qué quedamos que era refringente? ¿Que brilla con la luz del microscopio? Ajá, muy bien. El contenido de calcio es alto en la endospora. ¿Por qué es alto en la endospora el contenido de calcio? ¿Por el DPA? Por el ácido dipicolínico, muy bien. Que lo vemos pues ausente en la vegetativa, pero en la espora sí, por lo que ya mencionamos.
la actividad enzimática, la respiración, la síntesis de macromoléculas, o sea, todo lo que tenga que ver con metabolismo, biosíntesis, etcétera, pues obviamente va a ser alta o normal en la célula vegetativa porque está creciendo, pero la endospora, como es una forma de vida latente, va a estar de una manera baja o nula estos procesos metabólicos. ¿Ok? Resistencia al calor, resistencia a la radiación y a productos químicos, pues en la espora es alta. Vamos a ver su susceptibilidad a la lisozima. Una célula vegetativa es sensible. ¿Por qué quedamos que es sensible a la lisozima? La célula vegetativa. Recuerden que es un bacillus. Porque es una gram positiva. Excelente. La pared celular al exterior. Muy bien. Precisamente por eso es sensible a la lisozima. Y pues la endospora no, porque tiene una cubierta que no permite el paso a su pared. Y bueno. ¿Alguna duda de endosporas? Entrar a la parte del movimiento microbiano. Vamos a ver que los microorganismos pueden moverse en su entorno. Y esto se da a través de estructuras que se llaman flagelos, que están formados por muchas copias de una proteína que se llama flagelina. Vamos a ver en general dos tipos de flagelación. La flagelación polar, en el cual las células se mueven rápidamente pero como dando tumbos, ¿ok? De un lado hacia otro, manecillas del reloj contra las manecillas del reloj. O sea que pueden girar, digamos. Mientras que la flagelación perítrica, las células solo se mueven hacia un solo lado, en línea recta, y de una manera pausada y lenta. ¿Okay? Se mueven lentamente, se mueven un poco, después por la acción del medio o de donde estén, estas van girando poco a poco, y de repente se les vuelve a prender el flagelo y avanzan un poco más, y así en una manera más random, digamos, intermitente. Vamos a ver la estructura del flagelo. En gram negativas, porque aquí vemos las dos membranas y la pared de peptidoglicanos. Vamos a ver entonces, muy generalmente, rápido la estructura del flagelo, que primero tiene, bueno, son como unos anillos que se embeben, primero uno aquí en la membrana citoplasmática, un anillo aquí en el peptidoglicano y otro aquí en la membrana externa, en el LPS, y se forma aquí un gancho, y de este gancho se va sintetizando la flagelina, ¿okay? Y forma un filamento. Muchas moléculas de flagelina forman un filamento, que básicamente es lo que forma el flagelo. Y vamos a ver que su función es prácticamente la función de un motor, ¿ok? Con un motor biológico, una turbina protónica. Vamos a ver que esta función de rotor se da en el primer anillo, que está aquí embebido en la pared citoplasmática. Y tenemos dos proteínas importantes, que es las que forman los anillos, el anillo MS y el anillo C, y esta proteína MOT. Como vemos otra vez aquí, tenemos protones que van a alimentar al motor, ¿ok? Van a hacer que el motor rote. ¿Se acuerdan cómo se llama este flujo de protones a través de la membrana? Por un gradiente. La fuerza proteómica. Más o menos. Proteomotriz. Sí. La fuerza protón motriz va a propulsar este mecanismo de motor a través de las proteínas MOT que están aquí pegadas al anillo, y pues básicamente lo que hacen es pues, que dé vueltas el flagelo.
puede dar vueltas a las manecillas del reloj o contra las manecillas del reloj en el tipo de flagelación polar. Ahorita vamos a verlo. Y pues bueno, aproximadamente el paso de 1000 protones generan una rotación. Entonces vemos que esto es energéticamente bastante, consume mucha energía este proceso. Y aquí les dejo un video para que pues puedan ver cómo funciona este motor, que pues la verdad está muy padre. Como es literalmente un motor biológico propulsado por protones. Y también vamos a ver que hay una motilidad por deslizamiento, como vimos hace rato, que algunas bacterias expulsan mucosas a una superficie y después esas mucosas le sirve a la célula para con sus proteínas adherirse a estos polisacáridos y proteínas y hace como una especie de deslizamiento con esos piecitos de proteínas deslizantes y pues básicamente es esto. ¿Ok? También está propelado por la fuerza protomotriz. Recuerden que siempre que la célula haga algo necesita energía y la tiene que sacar de algún lugar. Y la manera en la que vemos aquí son mediante la fuerza protomotriz. Y lo que les mencionaba sobre el antígeno O en las bacterias gram negativas es que también todas estas estructuras de superficie nos sirven a nosotros para tipificar a las bacterias mediante ensayos de serotípicos, o sea, mediante ensayos de anticuerpos y serotipificación, que ya verán después en inmunología. Pero básicamente estos ensayos detectan las estructuras superficiales de la célula. Y por ejemplo, podemos tipificar una bacteria E. coli, que es gram negativa, según su antígeno O, que son los polisacáridos de la LPS, y su antígeno H, que si tiene un flagelo, lo podemos detectar a su proteína flagelar, y si forma una cápsula, también podemos ponerle que es un antígeno K. Pues también para esto nos sirve conocer las estructuras de la superficie de la bacteria. Y vamos a algo ahora que se llama quimiotaxia, que es el movimiento bacteriano es mediado por gradientes de sustancias químicas, o sea, quimio de químico y taxia de movimiento, o respuesta de la luz, fototaxia, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que va a haber alguna sustancia que la bacteria se atraída naturalmente, como algún nutriente o alguna sustancia que atrae bacterias. Ahorita no me viene a la mente ninguna. Pero bueno, tenemos aquí un gradiente. Si se ven aquí está más verde acá y se va haciendo más blanco. Y quedamos que la flagelación perítlica nos da este tipo de movimientos en el cual este puede invertir su rotación, su flagelo. Generalmente va en una sola dirección hacia adelante, después puede hacer vuelcos, después tomar otra dirección, hacer vuelcos con su flagelo y tomar otra dirección, pero siempre va a ir como de manera random, pero impulsado por la taxia o por la quimiotaxia de la sustancia atrayente. O sea, se va a acercar poco a poco aquí, pero de una manera random. O sea, la célula no sabe que va para allá, solamente la llevan, digamos, sus flagelos. Y una bacteria flagelada polar, su flagelo no puede hacer esto, no puede invertir la rotación, solamente gira en lado antihorario su flagelo, y entonces es como les mencionaba, que esta bacteria va como nadando un momento rápido, después se para, el medio hace que gire o se da otra vuelta, se vuelve a activar el flagelo y va nadando, pero de alguna forma siempre va prefiriendo irse hasta la sustancia atrayente. ¿Ok? Y esto es ayudado por quimiorreceptores que tienen las bacterias, que son proteínas de membrana que detectan este gradiente químico. ¿Ok? Y aquí vemos como en un experimento cómo podemos ver la quimiotaxia. Tenemos aquí un frasquito con bacterias y un tubo capilar. O sea, aquí está un tubo capilar y vamos a ver
un control. Tenemos aquí, bueno, los 3 diferentes tratamientos que va a tener el tubo capilar, que va a ser un control, que es el mismo medio que está aquí, lo va a tener adentro del tubo capilar, lo meten en la sustancia y vamos a ver que las bacterias migran ahí, pero de forma, digamos, sin ningún tipo de atrayente. Solamente llegan a un equilibrio que va a estar igual aquí adentro que aquí afuera en concentración. Y vemos que esto es lo que nos proporciona el control. Que las bacterias van a migrar ahí, pero de una manera no quimiotáxica, sino solamente de, pues, alcanzar el equilibrio de aquí adentro con aquí afuera, que del medio, en el tubo capilar. Y después vamos a ver una sustancia atrayente. O sea, el tubo capilar va a tener alguna sustancia que atraiga a las bacterias. Vamos a ver que cuando lo ponemos en el medio, las bacterias van a migrar hacia el tubo capilar porque tiene la sustancia atrayente. Y aquí vemos que efectivamente esto es células por tubo. Vamos a encontrar más células adentro del tubo que afuera y por la sustancia atrayente. Y algunas sustancias también son repelentes. En este caso ponen aquí un repelente en el tubo capilar, lo ponen en el medio y vemos que las bacterias pues no se van a acercar al tubo capilar, se van a alejar de él más bien. Y vemos que dentro del tubo capilar no vamos a encontrar casi bacterias. Y así es como funciona la quimiotaxia a grandes rasgos. ¿Alguna duda? Nos vamos a ir un poquito rápido. La fototaxia es un efecto similar a la quimiotaxia, pero atracción hacia la luz. ¿Ok? ¿Por qué? Porque algunas bacterias tienen pigmentos que utilizan para absorber luz y de ahí hacer biosíntesis. Entonces, estos pigmentos o esta bacteria con pigmentos va a querer irse hacia donde haya más luz favorable. Y vamos a ver rápidamente células microbianas eucariotas, que esto pues será un poquito de repaso de biología celular, porque ya saben todos estos diferentes compartimientos que tienen las células eucariotas, que tienen su núcleo, que su núcleo está organizado de una manera diferente a las procariotas, que usualmente, bueno, tenemos el núcleo y los organelos, y vemos después su reproducción. ¿Esto qué sería? Este proceso. Mitosis. La mitosis, ya lo tienen bien ubicado, como las células aquí se dividen, usualmente tienen más de una copia de su genoma, y algunos orgánulos, la mitocondria, usualmente estos orgánulos son donde suceden las reacciones de energía. En el caso de la mitocondria, algunos organismos anaerobios, en lugar de mitocondria, tienen hidrogenosoma, en el cual suceden todas las reacciones que les dan su metabolismo fermentativo estricto. Y los cloroplastos, que están más que nada en las cianobacterias. Y vamos... ¿Queda claro? Si no, esto ya se lo saben más o menos. ¿Lo vieron el semestre pasado? Y vamos a ver de dónde vienen las eucarias, ¿no? Que vienen de una hipótesis endosimbiótica. ¿Alguien nos quiere recordar cuál es la hipótesis endosimbiótica? ¿Cómo se formaron las eucarias? De una eucaria ancestral, ¿no? No entendí. ¿No fue de la mitocondria? Algo así, ¿cómo era? No era que una se consumía a otra en su medio y como se acoplaron o vieron que podían ayudarse mutuamente, o sea, la que era la mitocondria, que era como que la célula más sencilla, se quedó en la eucaria. Muy bien, excelente. De eso se trata la teoría endosimbiótica. Alguna célula ancestral se comió una bacteria y, como dice Karen, vio que le beneficiaba tenerla ahí porque producía mucha energía por su fuerza motriz y la respiración oxidativa, y dijo, pues creo que nos
nos llevamos bien, mejor así nos quedamos. Y se cree que de aquí se formaron entonces todas las eucarias que tienen los organelos, que los organelos realmente vendrían siendo pues bacterias. ¿Por qué lo sabemos? Porque si tomamos una mitocondria, secuenciamos su DNA, vamos a ver que es muy parecido al de bacterias. Si tomamos un cloroplasto, secuenciamos su DNA, vamos a ver que es muy parecido al de bacterias. ¿Ok? Pero aquí hay algo, bueno, vemos aquí el origen, el ancestro en común. ¿Cómo se llama el ancestro en común que tenemos? ¿Luca? El Luca, que es el último ancestro en común, last common ancestor. Y de aquí salieron los 3 dominios, bacteria, y se cree entonces que aquí tenemos que las arqueas y las eucarias tienen un ancestro en común, y del cual se derivaron aquí las arqueas, y de aquí las eucariotas. ¿Ok? Sin embargo, esto todavía no está resuelto, porque el origen de las eucariotas sigue en debate, porque se han encontrado algunas arqueas que tienen genes o información genética muy parecidas a las eucarias de hoy. ¿Ok? Y pues aquí a la autora que descubrió esto les puso las eucarias Loquiarquiotas, porque es como el dios de la, ¿cómo se llama? De las travesuras o del mischievous. Y bueno, aquí se vieron la serie de Disney y aquí están los diferentes Lokis, digamos, las diferentes bacterias. ¿Y por qué les puso así? Porque realmente vio que algunas células eucarias tenían genes muy parecidos a las, perdón, algunas arqueas tenían características o genes muy parecidos a las eucarias. Entonces, en lugar de tener este árbol filogenético, del cual se deriva aquí, en este ancestro en común se derivan las arqueas y las eucariotas, tenemos este árbol, que tenemos aquí unas arqueas, y que de una arquea se dirigió a los organismos eucaria. ¿Ok? Aquí no hay ancestro en común de arqueas y eucariotas, sino que eucarias divergen específicamente de alguna arquea. Y este tipo de arqueas que comparten algunas cosas con eucaria y que se cree que son que es la ascendencia de las eucarias, se llaman las loquiarquiotas, y creo que ya le hicieron más, ya ampliaron el rango a arqueas Asgard, algo así, ya hay Lokis, ya hay, ¿cómo se llama? El que ve todo, o sea, ya hay muchas de estas, pero son arqueas muy parecidas a las eucariotas. Aquí les dejo un artículo para que si les interesa, me pareció muy interesante. Y bueno, esto no se han podido cultivar en el laboratorio esos organismos, pero si ustedes pudieran, ¿qué características morfológicas estructurales de estas arqueas Loki ustedes buscarían para resolver el debate si esta arquea es la que deriva a las eucariotas? ¿Qué buscarían en su estructura de esta arquea? Estructura celular. ¿Qué es lo que acabamos de ver hoy? Bueno, creo que se los dejo de tarea porque ya son las 10:30. Me dicen la clase que entra que se les ocurre que podrían revisar en esta arquea para probar o para verificar que sí es la ascendente de todas las eucarias. ¿Ok? De hecho, aquí en este artículo lo pueden leer y ahí les van a decir más o menos al final. Y pues nos vemos la clase que entra. Recuerden la tarea. Sí, profe. Nos vemos.